Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Les pido que por favor le demos la bienvenida a los candidatos con un aplauso y a partir de eso los dejamos con su tiempo de introducción. Del análisis de la situación guatemalteca, que seguramente todos hacemos, empezamos a tratar de encontrarle cuál o cuáles son las raíces de los problemas que nuestro país afronta y que nos hacen evadir un desarrollo sostenido. Una de esas, sin duda, es la falta de continuidad en la política pública. Cada 4 años nosotros comenzamos de nuevo. Tiramos casi todo a la basura, volvemos a comenzar y sin duda no da tiempo para llegar a obtener frutos en solo 4 años. Quiere decir entonces que nos damos cuenta que la continuidad de una política pública virtuosa sería la verdadera solución. Sin embargo, Guatemala jamás en su historia había hecho un ejercicio de un plan de largo alcance. Nunca hemos discutido qué tipo de país queremos. ¿Qué modelo de desarrollo deseamos? ¿Queremos ser un país de turismo o tal vez de industria? ¿O queremos nosotros ser un país de servicios? Jamás lo hemos discutido. Así nace Visión con Valores. Por eso se llama Visión, precisamente, porque le deseábamos presentar a Guatemala, como lo hicimos hace 7 meses. El plan demuestra que a los 20 años ya seríamos clasificados como primermundistas. A los 40 años alcanzaríamos el nivel de vida de cualquier nación europea. Este plan lo dividimos en 10 etapas de 4 años. La razón obvia, el periodo constitucional guatemalteco es de 4 años. Y ya presentamos también a la sociedad el primero de esos planes. De manera que cualquiera que lo desee puede entrar al sitio www.visionconvalores.com y ahí va a encontrar el plan de 40 años y el plan de 4 años para poderlo ver en detalle. Una de las desventajas de estos foros es que le dicen a uno: háblenos de su plan de economía en 2 minutos, y entonces ahí lo asustan porque ¿qué pueden hacer en 2 minutos? Aquí fueron mucho más generosos, por cierto. No hablamos de seguridad y justicia, hablamos de fortalecer el sistema de justicia para obtener seguridad. Hoy tenemos impunidad. La impunidad nos genera inseguridad. ¿Por qué? Porque no tenemos justicia. El sector justicia necesita en Guatemala una inversión fuerte en recursos humanos, en recursos tecnológicos y, por supuesto, desde luego, en recursos económicos. Toda la cadena de justicia necesita no solo de esa inversión, sino en muchos casos de reingeniería. Por ejemplo, en el sector del organismo judicial se hace imprescindible separar la función administrativa de la función jurisdiccional para darle continuidad a los procesos. En el sistema de la Policía Nacional Civil es imprescindible dotarla de mandos y de un escalafón adecuado con la inversión adecuada, no solo en la academia, sino que también en equipo. Luego necesitamos el fortalecimiento y modernización del ejército. Ambas fuerzas las hemos calculado nosotros en un nivel óptimo en 35,000 efectivos. Eso nos dio a nosotros como resultado un incremento del 2.47% anual en seguridad, tanto en el tema ejército como en el tema policía y en el sector justicia, para poder dotarle de recursos. Nosotros hablamos de seguridad en 3 aspectos muy fuertes. Número 1, recuperar el territorio nacional. Número 2, pacificar el país. Y número 3, reconstruir el Estado de Derecho. Toda la cadena de justicia necesita, repito, reingeniería. Cuando llegamos al último de los eslabones de la cadena de justicia, que es el sistema de presidios, encontramos una de las instituciones más corruptas de toda Guatemala. En un sector, en el sector 11, hay 110 tomacorrientes que sirven para cargar los celulares para extorsionar a la gente. Afuera hay una antena para prohibir la salida de la señal, la antena la prenden y la apagan a su antojo. Es una de las instituciones más corruptas del país. ¿Qué planteamos? Planteamos un reemplazo de personas. Número 2, planteamos un reemplazo de sistemas civiles o legales. Y número 3, y seguramente que vamos a hablar bastante de esto, planteamos la necesidad de tener la voluntad política para realizar estos cambios.
De ahí salto a otro tema que me parece de lo más delicado: el financiamiento de las campañas políticas. Mientras nosotros tengamos campañas políticas como las que estamos viendo el día de hoy, que no son campañas millonarias, sino que son campañas multimillonarias, yo esperaría que los guatemaltecos nos preguntemos de dónde sale ese dinero. Y que nos percatemos de que ese dinero no lo regala nadie. Es una inversión que le va a ser cobrada al Estado de Guatemala y por ende a todos los guatemaltecos a partir del 14 de enero. Eso es un hecho. Y nosotros deberíamos encontrar un método de reforma política, reforma de la ley electoral y de los partidos políticos y reforma precisa de la campaña electoral para evitar esa inversión gigantesca de dinero que después va a implicar una fuga inmensa del sistema del que todos nosotros vivimos. Nosotros en Guatemala no hemos tenido una reactivación económica seria en décadas y se hace imprescindible si en realidad queremos solventar el problema número uno, que es la necesidad de más y mejores empleos. Nosotros planteamos la reforma económica a través de 3 motores de la economía. El número uno, la vivienda popular. Nosotros pensamos que la vivienda popular es el mejor de los negocios para generar empleo. Luego, obviamente, genera consumo. Eso va a generarnos impuestos y además va a generar que hay muchos negocios adicionales como las lámparas y las chapas y los tornillos y la pintura. Y luego, sobre todas las cosas, genera dignidad y estabilidad para la familia guatemalteca. El segundo de los motores económicos es el decidido impulso a las MIPYMES. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas son en Guatemala los que generan el 80% de empleo para la población económicamente activa. Nosotros necesitamos impulsarlas, necesitamos facilitarles. Hay una metodología del Banco Mundial que trata de la remoción de obstáculos. Debemos removerle los obstáculos para que muchas de esas micros y pequeñas se formalicen, porque como ustedes saben alcanzamos un 78% de economía informal. Y el número 3 es el reimpulso decidido al movimiento cooperativista. Hay sectores del cooperativismo nacional que no necesitan impulso, como las cooperativas de ahorro y crédito, pero hay otras que podrían beneficiarnos inmensamente. Estoy pensando en las cooperativas educativas, estoy pensando en las cooperativas de vivienda y sobre todo, y esto es muy importante para nosotros, el cooperativismo agrícola. 50%, la mitad de los niños guatemaltecos de 0 a 5 padecen de desnutrición crónica. Si ese número se mantiene, no tenemos futuro como país. No tenemos viabilidad, no vamos a ser competitivos. Para darles una idea, y esto lo repito continuamente, Venezuela trató ese problema hace 72 años. Costa Rica trató ese problema hace 42 años y nosotros no lo hemos hecho. 3 años de estudio nos dieron la solución que le planteamos a la sociedad guatemalteca. La ley de harinización, que quiere decir que toda la harina que se venda en Guatemala sea fortificada, sea de trigo o de maíz. Número 2, la producción a nivel industrial de 5 productos guatemaltecos pertinentes culturalmente, como lo son la chaya, el chan, la nuez de Ramón, el amaranto y la moringa, para facilitar esos alimentos hipernutritivos a nuestra población. Y el producto estrella. Teníamos que encontrar un producto hipernutritivo que tuviera 0 resistencia. Y lo encontramos, fortificando la tortilla. Por eso le llamamos la super tortilla. Es una tortilla fortificada que puede fortificarse el maíz en el nixtamal o la harina de maíz, al ejemplo de Maseca. Es una tortilla fortificada con aminoácidos, vitaminas y agregado de soya que en 2 años puede sacar a una persona de la desnutrición, para poder poner encima de esto un plan de educación. Y en la educación planteamos 2 temas totalmente separados. El número 1 es el problema, llamémosle el fácil de resolver, el problema que tenemos enfrente con los sindicatos y el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Eso no se puede evitar, ya está aquí, ya es ley y está ahí, pero hay una manera de modificarlo. El defecto que esto le presenta a la sociedad guatemalteca es que los maestros van ganando más simplemente por antigüedad y no por meritocracia ni por capacidad. Entonces se hizo un examen a todos los maestros del país y resultó que los maestros tienen nivel de matemáticas de un niño de 4º grado de primaria.
Entonces, ¿cómo puede dar clases de matemáticas si tiene el nivel de uno de cuarto grado? Pero claro, va a seguir ganando más y va a seguir subiendo, de acuerdo al convenio colectivo de condiciones de trabajo que el gobierno firmó con el sindicato, simplemente por antigüedad. No existe incentivo para la calidad y eso daña al país enormemente. Si ustedes se fijan, voy hablando de cosas aisladas que son los que nos producen este atraso, este nivel enorme de pobreza, donde hay 14 millones de guatemaltecos, 1,5 se fueron a vivir a Estados Unidos para conseguir un empleo, 6 millones son pobres, 2 millones viven en pobreza extrema y 1.165.000 niños están desnutridos crónicos. Esos son nuestros problemas. Hay una solución, hay que cambiar el sistema del magisterio de un escalafón que es exclusivamente ligado a antigüedad por uno de capacidad. Usted me dirá, pero eso no se puede porque hay un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Sí se puede si nosotros entendemos que las condiciones que ellos pactaron en el convenio colectivo son un techo. Pero si las convertimos en un piso en lugar de un techo y los maestros que se capaciten y que se capaciten adecuadamente y que pasen exámenes estandarizados ganen más, entonces podemos comenzar a migrar de un sistema de antigüedad a uno de mérito. Y por último, yo quiero plantear una revolución educativa que nos dé un futuro diferente. Guatemala es un país confrontado que no logra ponerse en paz, 36 años de guerra, 15 años de paz firme y duradera, 51 años y no logramos salir de nuestro problema. No somos capaces de platicar, no somos capaces de dialogar, imposible consensuar, hay 28 partidos políticos, camino a 30. Y así somos. No podríamos soñar con una Asamblea Nacional Constituyente con 28 o 30 partidos políticos. Entonces yo propongo una reforma de fondo y la llamo una revolución educativa. Maestro modelo democrático, reemplazar el método memorístico inductivo por uno deductivo, donde el maestro favorezca el diálogo, donde el maestro no castigue el disenso, donde el maestro privilegie el consenso y el pensamiento crítico. Y que se enseñen 3 cosas principales. Asociatividad, que no es otra cosa que el valor de la unidad. Número 2, cooperativismo, porque las cooperativas es lo que realmente nos puede llevar al progreso. Y número 3, emprendimiento. Lo voy a dejar aquí para que todavía el ingeniero Medina tenga unos minutos. El Estado de Guatemala y sus diferentes instituciones tienen poca credibilidad, poca confianza, producto de una debilidad institucional en todas sus instancias, incluyendo una democracia incipiente y frágil. Lo vemos en este proceso electoral. Por ello es que nosotros creemos que es fundamental ese fortalecimiento institucional y fortalecer esa credibilidad y confianza que el país necesita. No está cumpliendo su deber fundamental el Estado de Guatemala y para lo cual ha creado sus instituciones. El deber fundamental establecido en la Constitución Política de la República es garantizar la vida, la seguridad, la justicia, la libertad y el desarrollo integral del ser humano. Es por ello que nosotros en Visión con Valores Viva y Encuentro por Guatemala es fundamental para superar esta problemática contar con un liderazgo visionario, con visión de largo plazo, teniendo claridad hacia dónde debe dirigirse los destinos de Guatemala. Y para nosotros es muy importante contar con ese liderazgo visionario del doctor Harold Caballeros. Y otro de los poderes del Estado que vamos a elegir en este próximo domingo es el Congreso de la República, el legislativo. Y aquí pues Ninette Montenegro también es una mujer valiente que ha demostrado mucha efectividad en el trabajo que realiza. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros hemos, además de ese liderazgo, conformado un equipo de gente capaz, de gente con valores y que está preparada para ejercer la función en las diferentes instancias de la vida nacional que corresponda. Pero es necesario también tener claridad hacia dónde vamos y para eso un programa de gobierno claramente definido, viable, posible de ejecutar. En cuanto a la vicepresidencia de la República, algunos de los aspectos fundamentales que corresponden es
coordinar el trabajo de los diferentes ministerios, y para eso es fundamental la función de ver la ejecución que el presidente debe tener de esos planes, y al mismo tiempo también la supervisión en la ejecución con transparencia de los planes y los presupuestos asignados, la formulación de la política de Estado, la función de política exterior. Hay también aspectos muy importantes dentro de lo que mencionaba el doctor Harold Caballeros, que yo me voy a dirigir un poco más, y que es la coordinación del gabinete socioambiental, que realmente nuestros recursos naturales y el ambiente ya está sufriendo de una contaminación muy significativa, y es fundamental el manejo de cuencas hidrográficas para prevenir los desastres que se producen por eventos naturales y también los efectos del cambio climático que están ocurriendo en el globo terrestre, para garantizar una vida en armonía con el ambiente, con la naturaleza del hombre para las presentes y futuras generaciones. Es fundamental también en la vicepresidencia su función en la coordinación del gabinete que tiene que ver con la Comisión de la Transparencia en contra de la corrupción, lo cual es fundamental. También nosotros consideramos que la ciencia, tecnología e innovación debe retomarse a través del establecimiento de un ordenamiento territorial que se necesita en el país, fortalecer la ciencia, tecnología e innovación que nos dé competitividad en los procesos productivos y que nos permita sacar adelante también los grandes problemas socioeconómicos que tenemos a través de la educación y la investigación orientada en función de las potencialidades de cada región, sea para la agricultura, sea para el turismo, sea también para los aspectos que están relacionados con los recursos naturales, las fuentes de energía alternas que nos hagan depender menos de las energías de los hidrocarburos que generan también una contaminación muy fuerte en el ambiente. Consideramos que estos son aspectos fundamentales para que también la educación esté orientada, como lo decía el doctor Harold Caballeros, a la actividad ocupacional, enfatizando las diferentes regiones del país según su capacidad de uso de la tierra, lo cual es fundamental. Consideramos que tenemos, como ya mencionaba, las condiciones para que Guatemala empiece a construir un nuevo momento histórico que necesita. Vivimos una situación muy difícil y necesitamos construir ese futuro mejor, pero con planteamientos de fondo, aspectos estructurales que nos conlleven a planteamientos que en ese largo plazo nos permitan alcanzar ese futuro mejor que necesitamos. A nombre de nuestro partido, Visión con Valores, consideramos hacer frente prioritariamente desde la vicepresidencia a uno de los aspectos más serios del país que corroe las instituciones y erosiona las finanzas del Estado, como es la corrupción. Y ahí nosotros jugaremos un rol importante en la coordinación de esa comisión por la transparencia y en contra de la corrupción, y al mismo tiempo de la implementación, haciendo la revisión correspondiente para garantizar el debido proceso en lo que es la recientemente implementada ley de extinción de dominio, que venga a detener el lavado de dinero y todos esos dineros ilícitos que vienen del narcotráfico y también de la corrupción que se da, así como del crimen organizado. En ese sentido, nosotros jugaremos nuestro rol con toda seriedad y responsabilidad dentro de la función que nos corresponde, bajo el liderazgo del doctor Harold Caballeros. Muchas gracias. Álvaro Ruelo. Gracias, Jorge. Doctor Caballeros, yo le quisiera dar seguimiento a lo que usted habló sobre el tema de la desnutrición. ¿Cómo plantea dentro de su plan de gobierno lograr un liderazgo institucional que permite ejecutar políticas integrales destinadas a solucionar este tipo de problemas? Parte de los problemas que tenemos es una ejecución del poco presupuesto con el que cuenta el Estado de Guatemala, que debiéramos decir desde el principio que el Estado está subfinanciado porque no tiene suficiente para en realidad hacerle frente a las demandas que la Constitución misma le otorga. Sin embargo, no hemos sido buenos en tener una coordinación interinstitucional. Es necesario hacer una reingeniería, eliminar ciertas instituciones que realmente no están cumpliendo su propósito, pero que sirven para pagar deudas de la campaña y para favorecer a miembros del partido dándoles empleo. Nosotros debemos, si aceptamos la CESAN como la entidad rectora, la Secretaría
de seguridad alimentaria y nutricional, entonces debiéramos ponerla verdaderamente como la cabeza del proyecto. Y deberíamos tratar de ir eliminando los gastos superfluos que suponen las otras instituciones. 2.000 millones de quetzales dan abasto para el proyecto que yo he propuesto de la super tortilla. ¿Cómo desde el Ejecutivo se puede propiciar algún cambio o se puede trabajar para evitar que desde el Congreso se modifique el listado geográfico de obras, o para garantizar que los recursos sean bien utilizados y evitar todo lo que se ha visto en los medios de comunicación de la forma en que se hacen las obras a través de las ONGs y de los contratistas relacionados a diputados y todo ese espacio que se percibe como fuente de corrupción, que al final de cuentas el Congreso pareciera que se sale de sus funciones básicas y se empieza a meter al tema de ejecutar obras. En efecto, así es. Es absolutamente ilegal que el Congreso de la República se haya convertido en una agencia de colocación de obras, y perdemos de un 20 a un 30% en ese juego sucio que se hace de asignarse las obras en el listado territorial para después dárselas a algún constructor, amigo o a veces incluso socio. Nosotros hemos propuesto 4 medidas directas para eliminar este problema. La primera es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico nos va a dar la oportunidad de vigilar el gasto del Estado en tiempo real. Cualquier ciudadano lo va a poder ver y va a poder ver en qué gastó el Estado en esta hora o en esta media hora. El gobierno electrónico fue un trabajo de 9 años con la ayuda del gobierno de Noruega y el gobierno de Corea del Sur, $35 millones. Está prácticamente terminado, se puede echar a andar en cualquier momento, pero este gobierno lo guardó porque no le interesó transparentar la función. No solo se transparenta el gasto, sino que a través de tecnología digital se puede comprobar el estado de avance de cada una de las obras en tiempo real. Número 2, presentamos la propuesta de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. Y nos fijamos de que esto no pasara por el Congreso, que esto pudiera ser un acuerdo presidencial refrendado en Gabinete de Ministros, donde se nombra 5 guatemaltecos notables de más de 70 años de reconocida honorabilidad que tienen 2 tareas: detectar la corrupción y la pueden llevar al MP, pero eso lo podría hacer también la Contraloría de Cuentas. El peso social que estos 5 guatemaltecos notables tienen es el de denunciarla públicamente para lograr la destitución de esos funcionarios corruptos. La número 3 es la eliminación de las ONGs, organismos internacionales y fideicomisos como medios de evadir el ordenamiento legal guatemalteco de compras y contrataciones. Luego la número 4 es la promoción de las leyes anticorrupción. Se me acabó el tiempo. Que crecen constantemente con la economía. ¿Cómo debería de fijarse los objetivos fiscales en función del crecimiento económico? Bueno, de 2 formas. La primera es que nosotros ni siquiera estamos recaudando bien el dinero de los impuestos que tenemos vigentes. En el tema del IVA nosotros recaudamos 61% y dejamos de recaudar 39%. Una y otra vez he insistido sobre la necesidad del RENAP, porque el RENAP nos da el DPI y en el DPI hay un numerito que se llama CUI, que quiere decir Código Único de Identidad. Y ese código único que sirve en otros países para el pasaporte, para la licencia de conducir, para el NIT, ese código va a darnos la posibilidad con un software que es sumamente accesible de cruzar la información y evitar la evasión del IVA. Número 2, necesitamos transparentar la gestión. Número 3, necesitamos eficientar la gestión. Tenemos gastos inmensos. Voy a darles un ejemplo. Un amigo mío fue ministro de Agricultura y llevó el ministerio de 4,000 empleados a 800 empleados y lo hizo más eficiente. ¿Qué hizo el siguiente gobierno? Lo subió a 8,000 empleados para darle empleo a todos los del partido. Ahí es donde el país verdaderamente sale perdiendo. Y el proceso de reactivación de la economía, como yo lo hablaba en el caso de la vivienda popular, naturalmente nos va a generar más impuestos. Ahí podríamos hablar también del registro de la propiedad y del avalúo correcto de nuestras propiedades, especialmente en los centros urbanos, donde se va de todos los días.
el impuesto cuando tenemos subvaluadas las propiedades. Gracias, Jorge. Bueno, todas mis preguntas van a ir relacionadas con el tema educativo. La primera es, actualmente hay muchos puestos de trabajo que se están creando en el sector servicios, como por ejemplo los call centers, que requieren de formación en destrezas y competencias como la tecnología y el inglés. Obviamente, además de las básicas como el lenguaje y la matemática. ¿Qué haría usted, doctor Caballeros, para vincular al sistema educativo con los requerimientos del sector productivo? En el sistema de educación mundial hay pasos. Pasamos de la educación para el trabajo, a la educación para la vida, a la educación para la felicidad, donde se encuentra Hong Kong el día de hoy. Nosotros no hemos caminado el primer paso. La propuesta de Viva es la propuesta de la educación de oficios. Pretendemos regresar a lo que ya hubo en Guatemala, no es ninguna novedad. El doctor Juan José Arévalo lo impulsó y se llaman escuelas tipo federación. Ahí los jovencitos aprenden un oficio que les va a dar un empleo digno. Yo llevo mi propia encuesta en el interior de la República y me he fijado, porque hablo con los jóvenes, que los hijos de los agricultores que cultivan la tierra ya no quieren cultivar la tierra. Ellos quieren aprender inglés y computación. Entonces nosotros hemos propuesto la educación de oficios y la implementación de carreras técnicas, de carreras cortas, que le dan una habilidad para el trabajo al joven. Y de paso, nosotros generamos la masa crítica de mano de obra calificada que Guatemala necesita para pasar al siguiente paso. Un país para desarrollarse necesita pasar de la economía de agricultura a la de manufactura, de la de manufactura a la de industrialización, de la de industrialización a la de la información. Nosotros estamos todavía en el primer paso y necesitamos calificar a nuestra mano de obra para subir al segundo. Ingeniero Medina, yo sé que aquí hay un tema legal, pero muchos de nosotros nos sentimos frustrados porque nos obligan a utilizar el IX. ¿Qué piensa usted sobre la desmonopolización del IX? ¿Promoverían ustedes algo en ese sentido? Es decir, que yo como empleado pueda escoger a mi proveedor de salud y no tener que caer forzosamente en el IX. Sin lugar a dudas es un aspecto de suma importancia. Algo que hemos olvidado en lo que es los programas sociales también es el adulto mayor y los sistemas de pensiones. Y dentro de lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, creemos que es de suma importancia que a través del mismo puedan hacerse las consultas respectivas, pero que puedan ser atendidos también en las instancias privadas para obtener un servicio eficiente, efectivo y que atienda de la mejor manera a las personas que acudan a este servicio, que lo pueden dar entidades privadas, pero sin lugar a dudas a través de lo que es el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social, que debe permitir con proveedores calificados, evitando también cualquier situación de preferencias que estén en función de compromisos, sino que debe ser con objetividad y donde puedan obtenerse los mejores servicios, tanto en lo que son análisis como también el acceso a medicamentos, lo cual es de suma importancia. O sea que ustedes estarían a favor de permitir una tercerización de estos servicios. O sea, los que el IEGIS no pueda dar, ustedes tendrían una lista de proveedores calificados y yo como podría escoger con quién me voy. Exactamente, eso es muy importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre dos temas que preocupan y afectan todos los días a los guatemaltecos y tiene que ver con el robo de celulares y las extorsiones, que son temas que están relacionados. ¿De qué manera proponen atender este problema que creo que tiene desesperados a todos los guatemaltecos y que no hay quien se libre de esta tristeza que pasa en las calles todos los días? Y quisiera saber también particularmente, ya existe una iniciativa de ley que propone registrar los números de celulares y evitar el anonimato del número de celular o del chip. ¿Apoyan ustedes este tipo de iniciativa? Contestando de primero el final de la pregunta, sí, lo apoyamos.
es una manera de transparentarlo. Sin embargo, quisiera hablar más en una forma más genérica. Nosotros presentamos un plan de seguridad regional integral. Queriendo escapar de las promesas demagógicas y del engaño a la población, nosotros nos dedicamos a buscar en el ordenamiento legal lo que fuese vigente el día de hoy y que se puede llevar a cabo el 14 de enero. Encontramos la ley de regionalización territorial que data del año 86 y divide a Guatemala en 8 regiones. La conformamos en una matriz con el estudio del delito. Por ejemplo, les voy a dar 2 casos que suelo mencionar. En Guatemala hay 22 departamentos, en 20 no se producen secuestros, solo en 2. En la ciudad de Guatemala hay 21 zonas, 97% de los robos de vehículos se dan solo en 3 de esas zonas. Entonces la matriz de juntar las regiones y los delitos nos da un claro mapa de dónde enfocarnos, porque como ustedes saben los recursos son muy limitados y debemos focalizar con el objeto de tratar los problemas. El problema de las extorsiones está ligado al tema de la corrupción en el sistema de presidios, como lo mencioné. Y nosotros pensamos que el problema del robo de celulares se puede detener con la vigilancia policial, tener presencia en la calle. Si salimos del hotel y nos vamos al Obelisco o a la San Juan o a la Roosevelt, vamos a encontrar a los policías de EMETRA, de tránsito, pero no encontramos Policía Nacional Civil. 450 radiopatrullas nuevas están guardadas en un predio, haciéndose, como se dice, arruinándose, pero no hay presencia en la calle. No se están optimizando los recursos y debo decirles, porque no hay interés en hacerlo, porque hay un negocio de la corrupción en el tema del robo de celulares como lo hay en el tema de los automóviles. Muchas gracias. La siguiente pregunta por Pony de País, por favor. El gasto público refiere a una clara ineficiencia en la calidad de los servicios que presta el gobierno, incluyendo consumos excesivos y personal ineficiente muchas veces nombrado por el partido del gobierno. ¿Cuál será su posición en un posible pacto fiscal al respecto de una política de austeridad y reducción de gastos innecesarios? Nosotros no estamos hablando todavía de un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Guatemala hoy, el guatemalteco y su gobierno están divorciados. El gobierno no tiene la confianza del ciudadano. Confianza es la palabra que necesitamos recuperar. Entonces pensamos que se necesita el gobierno electrónico para transparentar toda la gestión, que se necesita eficientar la gestión, que se necesita promover la ley de servicio civil porque la que tenemos es obsoleta, y entonces podremos entrar con los ciudadanos a un nuevo pacto fiscal. Pero creemos que hoy por hoy es un asunto de transparencia y de eficiencia. De que es absolutamente posible eficientar al gobierno, es posible. A nosotros nos está asesorando el doctor Luis Flores Asturias y el licenciado Rodolfo Mendoza, que lo hicieron en su oportunidad, y la licenciada Abela Castro lo hicieron durante el gobierno del PAN, eficientaron absolutamente la gestión. A mi amigo Mariano Ventura, que fue ministro de Agricultura, que es a quien mencioné, eficientó dramáticamente el Ministerio de Agricultura. Es posible si se tiene la voluntad política, y voluntad política quiere decir no tener las manos amarradas por grupos que le financiaron antes de llegar al gobierno. Gracias. Carlos Guay, por favor. Gracias, Jorge. Tocando un poco el tema de las transferencias condicionadas, se ha comprobado que las asignaciones a Mi Familia Progresa le han restado importantes recursos a programas que promueven la calidad educativa. ¿Piensa continuar con dicho programa o qué acciones propone para mejorar la implementación de dicho programa? Hemos hecho una propuesta clara con respecto a los programas sociales. 2 millones de guatemaltecos en pobreza extrema son absolutamente incapaces de salir de ahí. Pobreza extrema quiere decir vivir con menos de $1 al día, y a veces son 3 o 4 miembros en la familia que viven con menos de $1 al día. 240 quetzales al mes. Las personas que están en pobreza extrema necesitan de la asistencia del Estado o la subsidiariedad del Estado para poder salir de esa condición. Hemos propuesto institucionar los programas sociales con 5 características. Número 1, transparencia. Número 2, universalidad, que se refiere a todas las personas en el mismo universo y no clientelar como se hizo, que si usted se afilia le doy, si usted no se afilia no le doy. Número 3, contemporalidad.
Y los número 4 y 5 es el verdaderamente importante. La mujer guatemalteca ha sido la más abandonada, la más relegada de toda la sociedad, porque no aprende, porque no se le manda a la escuela. En la familia indígena escogen a uno de los hombres para que vaya a la escuela, no a la mujer. Entonces la mujer ha estado carente de capacitación. Promovemos que el programa social vaya acompañado de capacitación para la mujer, donde ella escoge un oficio que quiere aprender y luego el microcrédito para echar a andar ese oficio que aprendió. Si lo que quería era coser, que pueda comprar la máquina de coser. Si lo que quería ser comerciante, que pueda comprar el molino del Ixtamal, pero que desde su propio hogar se convierta en una empresaria, una unidad productiva, porque trabaja todo el día, los niños, la comida, cultiva la tierra, pero nunca gana por eso. Es imprescindible que ella pueda ser productiva y ganar por su trabajo. Muy bien, vamos a la tercera ronda de preguntas. Arrancamos nuevamente con Álvaro Igual. Doctor Caballeros, en el plan que ustedes mencionan, en el plan 2050, yo me imagino que hicieron algún estudio, porque como guatemaltecos tenemos o deberíamos tener el derecho a la educación y a la salud. Sin embargo, la reforma educativa no avanza y los hospitales están siempre en crisis. Si yo le pregunto a usted, en base a estos estudios y análisis que hicieron, ¿en cuánto estima que debería estar, mejor dicho, en cuánto estima que deberían estar los gastos relacionados con la educación y la salud en relación al Producto Interno Bruto? ¿En cuánto estima este monto? Nosotros hicimos el estudio en el tema de la educación, hablando de cobertura, calidad e infraestructura, y llegamos a la conclusión de que nuestro país está subfinanciado en el tema y que otros países nos superan porque nosotros estamos gastando 2.4, otros gastan 4, 5, 6, hasta 8. Nosotros tenemos una meta en el plan, yo no me la sé de memoria porque son 40 años, pero es una curva ascendente donde debemos ir cada vez sumando más. En el corto plazo necesitaríamos llegar por lo menos al 5%. Y luego, en el tema de salud, nosotros tenemos dos problemas. Uno, de falta de financiamiento o que el sector está subfinanciado, pero dos, es uno de los sectores más corruptos del país. Nosotros pagamos tres veces por cada vacuna, pagamos 3 veces el precio de cada vacuna, pagamos 5 veces el precio de la medicina contra el SIDA. Esto es pura corrupción, pura corrupción. Y los puestos de salud, los centros de salud no tienen medicina. Yo acabo de ir con mi esposa a Santiago Atitlán y fuimos a visitar el centro de salud a propósito, a preguntarle sus problemas. Y le dije, deme la lista de sus problemas, pero deme el más importante. Y me dijo, el más importante es que no tenemos medicina. Aquí la gente viene y le decimos qué enfermedad tiene, pero no le podemos dar la medicina. Y es por causa de la corrupción. Yo quisiera retomar el tema que hablábamos hace un momento de las extorsiones y del sistema penitenciario. Pareciera que en el sistema penitenciario tenemos un gran problema de donde se planifican y se orquestan muchísimos crímenes, incluyendo un porcentaje muy alto de las extorsiones. Creo que es alrededor del 60% de las extorsiones se ha calculado que provienen del mismo sistema penitenciario. Y después de escuchar su exposición del inicio y que se escucha en los medios de comunicación también todas las facilidades para que los presos carguen sus celulares y para que todos los sistemas que han implementado no funcionen, pareciera que hay buena parte del problema que se puede resolver con la voluntad política que usted comentaba hace un momento, considerando que también hay un problema grande de infraestructura, ya que para el final del próximo gobierno deberíamos de tener por lo menos 50% más de población privada de libertad. ¿Qué son los pasos concretos que su programa propone en el corto plazo para reducir este gran problema del sistema penitenciario, que pareciera que puede ser uno de los focos que den buenos resultados y que están bajo control de realizarlos si existiera esa voluntad política que mencionábamos hace un momento? Uno conceptual y 3 prácticos. En el tema conceptual, los guatemaltecos debemos realmente dialogar y consensuar qué es lo que queremos. Yo tengo gente en la calle que me dice, mire, es que lo que aquí deberían hacer es como Maduro, prenderle fuego a la cárcel y matar a todos esos. Bueno, en primer lugar, no sé si el señor Maduro hizo eso, que conste. Y número 2, es inhumano. Cuando yo estudié Derecho, lo que estudiábamos era la rehabilitación del reo.
Y yo creo que deberíamos pensar en rehabilitar a esa persona que cometió un delito y no dejarlo abandonado a su suerte, hacinado en una cárcel donde debieran vivir 500 y viven 3,000. Entonces nosotros proponemos 3 cosas prácticas. La 1, nosotros proponemos que haya cárceles nuevas construidas por la iniciativa privada donde el gobierno pague por preso, porque el gobierno no tiene plata ahorita para gastar en infraestructura y hacer cárceles. Número 2, nosotros proponemos que se pongan fábricas adentro de la cárcel con una exoneración fiscal para los empresarios que quieran poner una fábrica adentro. Obviamente una fábrica que no lleve objetos punzocortantes, etcétera. Una fábrica adentro de la cárcel para que el reo pueda trabajar, ser productivo, tener la dignidad del trabajo y además también contribuir con su familia y bajar los niveles de dependencia del Estado. Y luego, el de fondo es la lucha frontal contra la corrupción a través del reemplazo de esas autoridades corruptas, el reemplazo de los sistemas legales y número 3, la voluntad política para hacerlo. Porque el día de hoy la corrupción está carcomiendo nuestro sistema de justicia, no solo el sistema de presidios, el sistema completo de justicia. Nosotros debemos gastar más en justicia. Ese 2% que la Constitución le asigna debe ser del presupuesto nacional, debe ser el piso, no el techo de lo que nosotros gastamos en justicia actualmente. Gracias. Moni del País, por favor. En su opinión, y debido a la gran incertidumbre respecto a las reformas fiscales que se proponen periódicamente por los gobernantes de turno, ¿cómo debería de ser el sistema tributario nacional para promover la atracción de inversionistas, inversiones y la competitividad sistemática de nuestro país en el largo plazo? Nosotros tenemos que adoptar un sistema que provea verdaderamente de certeza jurídica. El sistema que hoy tenemos, donde nosotros tenemos diferentes impuestos y favorecemos el IVA y favorecemos el impuesto sobre la renta, está bien. Yo no creo que debamos moverlo. Al contrario, deberíamos de recaudar el 100% de cada uno de los impuestos que ya existen. Es como aquella persona que quiere poner más y todavía no está optimizando lo que tiene. Sin embargo, debiéramos tender, y yo sé que hay personas que van a estar en contra de mi idea, pero debiéramos tender a disminuir el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta es el que menos favorece la inversión. Entonces deberíamos poner los impuestos indirectos, deberíamos recaudar el 100% del IVA y deberíamos subir la recaudación en el impuesto territorial. No es posible que una casa en La Cañada esté valorada en 40,000 quetzales y pague 100 quetzales o 20 por trimestre. No es posible. No pagamos impuesto territorial en este país. Es imprescindible que cambiemos en eso, pero que no castiguemos nosotros al inversionista, hablando del impuesto sobre la renta. Carlos, muchas gracias. Gracias. El sector privado juega un papel muy importante en el fortalecimiento de la educación en el país y lo hace a través de inversión propia que canaliza a través de sus fundaciones o de programas de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo considera pueden potencializarse las alianzas público-privadas? Pues no han existido en Guatemala. No hemos sabido echar mano de ese recurso ilimitado que es la inversión privada. En el caso de la educación, nosotros proponemos la creación de los colegios técnicos. Así como existe el colegio de ingenieros y el colegio de abogados, nosotros estamos promoviendo que los electricistas y los plomeros se colegien y sean calificados. Esto existe en Europa. Yo soy un plomero calificado, un soldador calificado, un herrero calificado, gano más que el que no está calificado. Entonces tenemos que hacer ahí un instrumento que puede ser un colegio y que puede ser público-privado para que entonces ponga los requisitos y luego certifique a estas personas que la iniciativa privada está capacitando todos los días para sus propias empresas. Pero sería óptimo si nosotros pudiésemos calificarlos. Piensen ustedes en lo que voy a hablar. En la isla de Aruba se hace un hotel en 180 días con todo y camas y muebles y cortinas. En España yo ordeno mi casa con los planos y me la entregan en 7 semanas y media. Y nosotros aquí tardamos hasta 2 años para hacer una casa. ¿Por qué? Porque el albañil primero hace la pared de bloc y ya que está terminada la rompe para meter el ducto de la luz. Es una realidad.
Entonces estás construyendo o destruyendo, pero así es por falta de capacitación. Y la iniciativa privada, como Carlos lo está diciendo, es absolutamente capaz, valga la redundancia, de capacitar. Pero debemos darle valor a esa capacitación y que no se quede solo adentro de la empresa privada. Vamos con la cuarta ronda de preguntas. Por favor, Álvaro. Gracias. Qué bueno que es la cuarta. A mí me gustaría terminar conociendo su opinión sobre la implementación de programas que permitan que los beneficiarios, los que nos beneficiamos del sistema de salud, podamos participar en el diseño de los programas. Esto ya se dio en educación, ahorita no recuerdo el nombre de los programas donde los padres de familia ejercían una supervisión. ¿Cree que es esto viable en Guatemala en el campo de la salud y cómo lo haría? Creo que es absolutamente viable, creo que es absolutamente necesario y creo que es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados para eso. Me da una vergüenza decirlo, no nos ponemos de acuerdo. Miren, perdónenme, voy a salir del tema. Yo hago este ejercicio durante los últimos meses. ¿Y qué dicen los periodistas al día siguiente? Dicen, no hubo propuesta. Yo no entiendo nada. Porque cuesta mucho al guatemalteco dialogar. No fuimos educados para eso. Tenemos que cambiar el modelo de educación. Debemos hacer un PRONADE, por supuesto, para salud, por supuesto, pero no lo quiso la gente para educación. Ya se destruyó el PRONADE. Entonces, sí debemos hacerlo, debemos tomar nuestra propia vida en nuestras manos, pero no somos buenos ni para la democracia participativa. Y aquí voy a hablar de mí, no de ustedes. Yo nunca he ido a una reunión de mi condominio. Nunca. Y está mal, está muy mal, pero no lo hago, no me nace, no es mi cultura, no fui educado de esa manera. Necesitamos ir a lo profundo de la educación y dentro de 10, 12, 14 años podemos empezar a construir una Guatemala diferente. Pero la respuesta es sí, deberíamos. Gracias. Comentaba en su exposición inicial sobre incrementar los efectivos de policía y ejército a unos 30,000. 35. Perdón, 35,000. Sí. Sí, 35,000. Incrementando la policía, son unos 10,000 efectivos tal vez de lo que tenemos actualmente. Y algo comentaba sobre equiparlos. Pero hemos observado que en la policía el problema es mucho más profundo por la pérdida de credibilidad de esta institución. ¿Cómo le devolvemos la credibilidad, los procesos, el profesionalismo y que sea verdaderamente efectivo el trabajo que realice basado en una mística de proveer seguridad al ciudadano y un verdadero servicio público? Bueno, esta mística, esta vocación de servicio es lo que nosotros queremos traducir con esta expresión gente con valores morales. Eso es lo que necesitamos. La Policía Nacional Civil es una institución que sufre de inmensa inestabilidad porque ha sido descabezada consistentemente. Es público esto. Tenemos exministros, exviceministros, exdirectores y exsubdirectores de la policía que están procesados, sindicados y algunos en prisión. Entonces el descabezamiento de la institución ha pasado una y otra vez. Imaginen la inestabilidad de todo ese grupo que son más de 20,000 personas. Nosotros necesitamos dotar a la Policía Nacional Civil de mandos. Presentamos una propuesta para dotarle de mandos en 90 días, lo cual es un trabajo súper intensivo, porque mandos es lo que necesita. Cuando la han descabezado, tienen que subir otros niveles y a veces esos niveles no tienen la preparación, pero ni modo, existe la necesidad y eso nos da a nosotros improvisación. 2. Presentamos un plan de 90 días para escoger a los 1,000 mejores elementos y capacitarlos como una fuerza élite. Número 3, presentamos un plan de 180 días para recuperar los servicios de inteligencia del Estado que son imprescindibles para un país para poder prevenir las situaciones de peligrosidad. Y en el sentido del ejército,
Queremos llegar a 33, 35 mil elementos, pero eso es realmente un plan de mediano plazo, no es inmediato. No tenemos ni la plata, ni tampoco la velocidad de reclutamiento, ni mucho menos el equipamiento para hacerlo de inmediato. Eso ya califica de mediano plazo. Sí, en los últimos 8 años, 7 ministros de gobernación, 11 directores del sistema penitenciario. Solo me llama la atención sobre los mandos que comentan. ¿Nos podría comentar un poquito más de qué mandos estamos hablando? Nosotros tenemos en la Policía Nacional Civil toda una jerarquía que llega hasta comisario y luego, por supuesto, subdirector y director. Estos mandos altos son los que una y otra vez han sufrido los embates de la corrupción y han ido a parar, vuelvo a insistir, sindicados, procesados o incluso presos. Entonces perdemos los mandos y la formación de un comisario toma años, no días. Entonces nosotros, por supuesto que la academia se debe fortalecer y seguir el curso normal, pero los guatemaltecos reclaman soluciones inmediatas. Entramos en conversaciones con 2 gobiernos amigos y nos aseguran que podemos en 90 días reclutar a un grupo de los mejores que tengan y convertirlos a través de un proceso súper intensivo en mandos para la policía. Estoy hablando de comisarios para arriba. Gracias. Connie, por favor. ¿Contempla su plan de gobierno la implementación de un sistema de indicadores de gestión que permita medir lo que se está logrando con los recursos asignados a cada proyecto y programa y con los recursos humanos que existen? Es imprescindible, es imprescindible. Existen muchos métodos para esto, ustedes saben, pero el gobierno electrónico vuelve a salir en nuestro auxilio ahí. El gobierno electrónico nos sirve para transparentar la gestión, hacer válida la ley de acceso a la información y que los guatemaltecos sigan el gasto en tiempo real. El gobierno electrónico nos sirve para los trámites de los ciudadanos. El gobierno electrónico nos auxilia en educación, en seguridad, en prevención de riesgos y el último, el que mencioné, porque nos permite a través de tecnología satelital supervisar el estado de las obras. Yo siempre cuento esta historia, en Santa Eulalia, Huehuetenango, la brecha que hay, porque eso no es carretera, hacia Santa Cruz Varías, 3 veces han inaugurado la carretera, 3 veces han asignado el dinero y 3 veces se lo han robado. Pero si tuviésemos gobierno electrónico, con una tecla podríamos ver cómo va avanzando la carretera. Entonces, para mí la solución es el gobierno electrónico. Por supuesto que podríamos usar, vuelvo a insistir, se me va ahorita tablero de control, podríamos usar diversos indicadores, pero el gobierno electrónico ya los tiene, ya está hecho, costó $35 millones y lo único que necesita es el deseo de alguien honrado de echarlo a andar para que los guatemaltecos ganemos confianza. Gracias. Carlos Guay, por favor. Gracias. Una pregunta muy corta, pero nos puede dar una idea bastante interesante de cómo se va a visualizar la educación en su gobierno. En materia de inversión, ¿cuáles considera que serían las prioridades a las cuales se deben asignar los recursos en el sector educativo? Bueno, el sector educativo tiene las 3 áreas, ¿verdad? La de cobertura, la de calidad y la de infraestructura. Nosotros ganamos mucho en estos 4 años del gobierno del presidente Colom en cobertura. Con las transferencias y con todo subió mucho el número de niños, pero cuando vamos nosotros y visitamos un aula, nos encontramos con que hay 60 niños adentro de un aula. Eso no es posible. Entonces, nosotros queremos privilegiar el centro de capacitación. El centro de capacitación tiene un comedor donde el niño come el desayuno escolar, tiene el aula o las aulas donde los niños reciben las clases, tiene ahí adentro un promotor de salud preventiva que mira asuntos de nutrición, crecimiento, desparasitación, vacunación, vuelven al comedor para el tema del almuerzo escolar y pasan por la tarde a la escuela de oficios a recibir la capacitación. Eso es lo que queremos privilegiar. Voy a saltar a otro tema que parece que no tiene nada que ver. El transporte pesado en el mundo viaja a un promedio de 67 kilómetros por hora. En Guatemala el transporte pesado viaja a 4,5 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque algún genio tuvo la idea de poner todas las escuelas en la orilla de la carretera y entonces ahora ponen túmulos para prevenir los accidentes y le hacemos un daño a la economía que ustedes no tienen idea de lo que eso cuesta. Entonces tenemos que empezar un programa ambiciosísimo, de largo alcance, no estoy sugiriendo 4 años, para cambiar las escuelas del lugar.
construir nueva infraestructura y construirla en la forma de un centro de desarrollo integral, que tiene comedor, que tiene clínica, que tiene escuela y que tiene taller de oficios. Esa es nuestra propuesta. Y a continuación tenemos un mensaje de cierre de 2 minutos de parte del candidato a la vicepresidencia, el ingeniero Efraín Medina, por favor. Voy a aprovechar este tiempo para complementar algunos de los aspectos que me gustaría ampliar un poco. En primer lugar, se hablaba de la independencia de poderes. Nosotros somos un equipo de trabajo que estamos aspirando con candidaturas al Ejecutivo y también al Legislativo. Debe haber independencia de poderes, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero una adecuada coordinación. Y hablamos de un plan de nación que contemple los diferentes aspectos que se ejecutarán en los diferentes poderes del Estado a través de una coordinación muy importante. Se hablaba también de las prioridades del presupuesto. A nivel general, nosotros planteamos que hay 4 áreas que el presupuesto debe ser priorizado y ejecutado con rigor. Dentro de ellos tenemos a lo que es seguridad y justicia, educación, salud e infraestructura como uno de los motores muy importantes para la reactivación económica del país. Se hablaba de las alianzas público-privado. Es muy importante en la ejecución, pero nosotros consideramos que la alianza público-privado debe darse en diferentes ámbitos, tanto en lo que es la descentralización y desarrollo del poder local. Vemos en educación, en una reforma educativa, según las regiones donde se priorizará la actividad ocupacional, la investigación científica. Debe haber un trabajo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada y comunitario para ver los contenidos que se debiesen priorizar. Asimismo, también en la administración de la educación debe haber una participación, como ya se indicaba, de lo que son los maestros, las municipalidades, los COCODES, y en ese sentido podemos incidir mucho en que haya una participación, porque Visión con Valores Vive y Encuentro por Guatemala se plantea también como un movimiento cívico-social, que se necesita el apoyo de todos para lograr la transformación profunda que Guatemala necesita. No solo es el gobierno, no solo es el sector empresarial, somos todos los guatemaltecos los que debemos unirnos firmemente en un plan de nación, en construir todos unidos el futuro que Guatemala merece, que necesita y que se puede alcanzar. Doctor Caballeros, por favor, su mensaje de despedida. En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de expresarnos. Mi país tiene una enfermedad terminal, un cáncer, que se llama la corrupción, que el día de hoy le está robando a la sociedad guatemalteca de 12,000 a 15,000 millones de quetzales cada año. No hay manera de tener salud, de generar empleo o de tener educación, ni siquiera de nutrir a los niños que se están muriendo de hambre si nosotros asistimos a ese robo descarado. Los políticos entran, no tienen literalmente petate y a los 4 años salen como potentados con empresas, casas, aviones, helicópteros y todo. Y nosotros lo estamos viendo y no hacemos nada. 6,000 miembros de la clase política del año 85 para acá han secuestrado el Estado de Guatemala. Se cambian de playera cada 4 años y ya fueron de todos colores. Algunos descaradamente han corrido 5 veces con 5 partidos diferentes. Ante la indolencia de una sociedad que reclama y reclama pero que no actúa. Esta vez tenemos, como dijo el señor Villatoro, 2 ex rectores. Esta vez no vamos a votar por el menos peor. Esta vez tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de Guatemala. Y por eso yo les pido su voto, porque con valores, con capacidad y con honradez podemos demostrarle que se puede hacer la diferencia en Guatemala y que vamos a hacer esa diferencia en favor de nuestros hijos, en favor de nuestros nietos, en favor de construir una mejor nación. Muchas gracias. Que este 11 de septiembre sea un verdadero
día de democracia y un verdadero día de guatemaltequismo, si le podemos decir así, a una expresión de mucho civismo y mucha expresión nacional. Así que a todos, muchísimas gracias por la participación y a los candidatos, gracias por su exposición. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.